en este momento, pues estamos observando aquí la plataforma de matemáticas básica. Hay un Pero solo... jueguito de productos notables. Vamos a abrirlo para que le echen un vistazo. Por ahora los jueguitos no tienen puntaje, o sea, no tienen nota. En el otro corte sí, lo más probable es que los jueguitos tengan nota porque pues estamos probando eh, cómo es esta aplicación y todo lo demás. Entonces, aquí hay un jueguito donde pueden pues, revisar. Entonces pueden ir mirando. Está diciendo del juego. Sí, ahí está, vea, el primero al cuadrado. Dos veces el primero por el segundo al cuadrado. Ah, no, no es. Tampoco. Entonces para que lo revisen, lo miren, ahí lo que charreen un ratico. ¿Qué parte sale ese? Esta quinta, debajito de los foros, debajito del plan de trabajo, dice juego Ah, productos ok. notables. ¿Listo? Para que le echen una miradita, cualquier cosa, Ujú. pues revisamos ahí. ¿Listo? Que es un jueguito sobre productos notables. Ah, ok. Bien. Aquí en el corte 2 estamos viendo aquí el corte 2. Entonces ya hicimos taller virtual de semana 2, taller semana 3 que ya se hizo, ¿cierto? Este cerraba el 22, el 18. Venga, miramos cómo les fue a ver. Vean, ahí está. Bueno, ahí vamos. Listo. El taller número 4 que estaba para el 22 a 26, bien. 26. ¿Ya hicieron el número 4, el taller número 4? Sí, señor, yo sí. Eso está para el 26, está cierra mañana. Sí, señor. Listo, muy bien. Ya seguimos revisando por acá. Contenido, productos notables, ya productos notables. El quiz. El quiz que cierra mañana. Listo, el quiz cierra mañana. Entonces estamos pendientes de que realicen el quiz, ¿listo? El quiz de segundo corte. Ok. Y la otra semana, entonces, el parcial. El parcial del 27 al 3 de mayo. El Mírenlo, parcial aquí va a está. Del ser... El 27 parcial, al 3. el parcial va a ser igual así como el quiz y eso, como los Sí, talleres. señor. Sí, señora. Aquí ya lo previsualizamos un poquito. Listo, ahí está. Entonces, lo que pasa es que aquí vamos a preguntar ya lo que vamos, o sea, va a reunir todos los temas que se van a preguntar o que se trabajaron durante el corte. Entonces, vamos a trabajar el día de hoy unas cositas de factorización, que como ven es lo que están preguntando aquí en el parcial. Listo, entonces es lo que hace falta. Entonces vamos a revisar ese tema para que ya quedemos ahí full y ya puedan resolver ahí su taller y su quiz, su cuestionario ya de mejor manera, así como les ha ido en los otros, de bien. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver, ¿dónde está mi lápiz de la tableta? Ya lo encontré. Entonces, vamos a ver dos cositas.
Entonces, en principio, vamos a ver los casos de factorización. Bueno, los casos de factorización, pues son muchos casos de factorización según el álgebra de Baldor. Entonces son más o menos 15 casos de factorización que se usan, o sea, entre los casos especiales y demás. Son 10. Particularmente uno nunca encuentra los 10, o sea, uno entre el trabajo de cálculo, de matemáticas particularmente, nunca usa los 10 casos de factorización. Uno usa más o menos 7 u 8 casos de factorización, pues dependiendo de la situación. Entonces los casos más comunes o los casos que más se usan son el de factor común, que según el álgebra de Baldor, pues es el caso 1. ¿Sí? Entonces vamos a revisarlo desde los dos puntos de vista. El otro caso es el trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto, que sería el caso 3. ¿Sí? El caso 2 pues no es muy bien usado, entonces lo podemos obviar. Luego sigue la diferencia de cuadrados. Que es el caso 4. Listo. Luego usamos, se llama trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, que es el caso 6. Luego sigue el trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c, que es el caso 7. Y podemos dejar ahí la diferencia o la suma de cubos, que es el caso 9. Listo. Estos son los casos que más se usan por lo general. Entonces, no solo se aplican en matemáticas, sino que se pueden encontrar en otras asignaturas, como en física, ¿sí? En química, cuando están haciendo alguna situación, alguna cosa, para los que van a seguir los de seguridad y salud que suben hasta ver química. Para los que suben a ver cálculo diferencial, pues entonces prácticamente se aplican todos. ¿Sí? Entonces, y los que alcanzan a ver física, pues entonces en física también se alcanza a ver algunos casos o se aplican algunos casos de factorización. Pero ¿qué es factorización? Entonces, casi que es una división rápida. O sea, la factorización es una división rápida. Casi que aquí no hay proceso alguno, ¿sí? O sea, no hay sino uno o dos pasitos. Hay que saber identificar cuáles son los casos de factorización y aplicar la regla. Entonces, aquí no hay que hacer mucho cacharreo, simplemente pues revisar cuál es la situación e ir identificando qué caso es el que hay que aplicar. Particularmente, pues los casos de factorización no tienen otra forma, digamos, de cómo verlos o de cómo relacionarlos. Simplemente, pues se aprenden viendo casi. Entonces, es la situación. Entonces, vamos a arrancar aquí por el factor común. Factor común. Fíjense que su nombre lo dice, un factor, una letra, algo que tenga en común dos términos, dos, tres, cuatro términos. Entonces fíjense que podemos utilizar, por ejemplo, 2x menos 5x al cuadrado más 7x al cubo. Entonces fíjense en este trinomio, fíjense que tenemos tres datos, pero ¿cuál es el término que está en común o cuál es el factor que se encuentra en común entre ellos? X. X es factor común. Entonces, X es el factor común. Entonces, vamos a resaltarlo aquí con otro color. Entonces, X, entonces, es factor de quién. Entonces, lo que vamos a hacer es casi que una división instantánea.
Entonces, como esta x, no vamos a escoger cualquier x, sino la x más pequeña. Entonces, recuerden que esta x está a la 1. Entonces, escogemos la x más pequeña. Entonces, en este caso, la x más pequeña, pues es esta que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces, la x más pequeña. Entonces, la x a la 1. Entonces, la x a la 1 es la que va a salir, pues, a factorizar todo este término de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como tenemos x a la 1, vamos a restarle un exponente, o sea, vamos a restarle 1 a todos los exponentes de la x. Entonces, en este caso quedaría 2, ¿cierto? Porque 1 menos 1, 0. Entonces, aquí quedaría x a la 0. ¿Listo? 1 menos 1, te daría 0. Menos de 5, x a la 1, más 7, x a la 2. Fíjense que le resté un exponente a todos los términos que están con el factor común. ¿Listo? Fíjense que le resté un exponente a cada uno de los términos. Profe, y ahí en la de 2x a la 0, o sea, hay que colocar x, no se puede dejar el 2 solamente. Sí, entonces, vaya ahí va. Entonces, particularmente, o sea, ya pusimos ahí ese x a la 0 para identificar de que queda un x a la 0, pero no se debe poner. Ahí normalmente no se pone, quedaría el 2 solito de eso. Aquí 5x más 7x cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿qué hicimos? Una división. Recuerden que con la división restamos los exponentes. Entonces, estamos haciendo es una división rápida. ¿Sí ven? ¿Qué pasa? Si yo quiero comprobar esto, pues la operación contraria a la división, pues es la multiplicación. Entonces, si yo multiplico x por 2, pues me va a dar 2x. ¿Sí se fijan? Si multiplico x por menos x por menos 5x, me va a dar menos 5x cuadrado. 2x cuadrado. Y si multiplico x por 7x cuadrado, me va a dar 7x cubo. ¿Sí ven? 7x. Entonces, recuerden que la factorización es como una división rápida, ¿sí? Y lo que estamos haciendo de factor común, entonces, es casi que una división instantánea. Bueno, miremos otro ejercicio. Disculpe, profe, ¿ese pertenece al caso 1? Sí, este es caso 1. No hemos salido, es caso 1. Gracias. Factor común, caso 1. Sí, todavía no hemos cambiado de caso. ¿Listo? Listo. Entonces, miremos aquí este nuevo ejercicio. Entonces, ¿quién es factor común ahí? La B. Entonces, la A, ¿cierto? Pero no cualquiera, la A más pequeña, o sea, esta que está aquí, la A más pequeña, recuerden. O el dato más pequeño. Y la B también, pero no cualquier B, esta B que tenemos acá. Entonces, si ven que pues la observación es muy importante. Entonces, observar siempre es muy importante en el álgebra, porque ahí nos podemos identificar o podemos observar qué es lo que tenemos que hacer. O bueno, sabemos qué es lo que tenemos que hacer. En este caso, el factor común en este caso sería A por B, o sea, AB. Entonces, no solo le vamos a restar exponentes a la A, sino también a la B, porque la A y la B están en todos los términos que estamos ahí trabajando. Entonces, en este caso quedaría 7. Entonces, quedaría A solita, ¿cierto? O bueno, A a la 1 y B a la 0, ¿cierto? Fíjense ahí que le restamos un exponente a la A y le restamos un exponente a la B. Menos 5. Entonces, A a la A la 0, 0. B. B. A la ¿Cierto? Que le restamos un exponente a la B. Más 10 A cuadrado, cuadrado. B cuadrado, B cuadrado. menos 8. 8. Entonces sería A. B. B a la 4. Eso. Entonces, fíjense que le restamos un exponente a cada uno de los términos.
Listo, restamos un exponente a cada uno de los términos. Entonces, en ese orden de ideas, pues la b a la 0 y el a a la 0 no es necesidad de ponerlo. Entonces, voy a copiarlo. Listo. Entonces, esta sería la respuesta. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Si multiplicamos a b por 7a, entonces me tiene que dar 7a cuadrado b. Eso sí es lo más importante. O sea, recuerden que ¿qué es el factor común? Como una división, ¿sí? Una división rápida. Y para comprobarlo, pues hacemos una multiplicación. Listo. Vamos a hacer otro. Bueno, listo. Vamos a ponerle cuidado a este. Observémoslo, por favor. Échale una analizadita. Bien. Entonces, ¿quién es el factor común entre esos cuatro términos? Si yo digo que sería C. Pero ojo, mira, C. Yo ¿cuántos? digo B. Mira, entonces C, ¿en dónde está? Vea, está aquí y está aquí. Faltaría que estuviera en el primer término, entonces no el es un primer término. factor común. Tiene que estar Profe, en es todos. XB. 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 Sí. Listo, Sí, pero ese está ¿cuál en X? todos. La La, X cuadrada. la que Eso, está del comienzo. eso, porque es la X más pequeña, listo. ¿Y cuál B? Donde sale 5, B2. Eso, B al cuadrado. Entonces es B la al B más cuadrado. pequeña. Eso. Entonces sería esta X, ¿cierto? Que es la X más pequeña y este B que es B la B. cuadrado. Eso, muy bien. Ahora vamos a factorizar ahí ese pedacito. Entonces, en este caso no le vamos a restar 1, sino vamos a restar dos exponentes. Porque tenemos x al cuadrado y b al cuadrado. Entonces, vamos a restar dos exponentes. Entonces, quedaría 9. Entonces, quedaría b a la 3 menos 7. X a la 3, b a la 2. Y el c, como no tiene ningún compañero, no le hacemos nada. Entonces, baja. Listo, no importa, no lo tocamos. Queda ahí quietico. Menos 5, entonces quedaría x c Sí. más 7x4 b3 y la c ahí. Es listo. Fíjense que en este caso no restamos uno, sino restamos dos exponentes a cada una de las letras. Y la c, como no son factores comunes, entonces simplemente quedan ahí quieticos. Entonces hacemos nada. Listo, bien. ¿Alguna pregunta frente a estos ejercicios? No, señor. No. Bien. Vamos a hacer aquí otro. Entonces ahora sí empezó lo bueno. Entonces quedaría 4. A la 5
B a la 4 menos 8 a la 2 B a la 3 más 16 a la 3 B a la 2 menos 12 a la 4 B a la 6. Bueno, listo. Vamos a hacer este. Listo, vamos a hacer este. Revísenlo. Entonces, revísenlo ahí en su cuadernito, echémosle una miradita. Ya lo revisamos. Bien. Bueno, entonces, ¿cuál sería el factor común en este caso? A la 2, B a la 2. A la 2, B a la 2. Listo, quedaría factor de... ¿Cómo quedaría la respuesta? 4 a 3, 4 a 3. B 2. Menos Sí. 8B. Ujú. Más 16A. Menos 12 al cuadrado, B a la 4. Listo. ¿De acuerdo con esa respuesta? Sí, señor. Sí, profe. Sí, señor. Bueno, bien. Entonces, esta es una respuesta. ¿Listo? Eso que se acabó de hacer no está mal hecho, es un factor común y está bien, ¿sí? ¿Hay algo más en relación con esos términos? ¿Hay algo que se puede relacionar más con esos términos? Hay un factor común en los números. Esto se llama... Si hay términos semejantes. No, pues en No, principio no hay términos semejantes. Muy bien, no. eso sí es lo Que que nos... todos son múltiplos de 2. Eso, entonces hay uno. Múltiplos. Eso, pero entonces múltiplos ¿de quién? ¿De 2 será? De 2. Entonces si todos son múltiplos de 2, entonces el factor común sería 2, ¿cierto? Ajá. 2 al 2 cuadrado de a 2. la 2. Entonces, ¿cómo quedaría el primer término entonces? 2A, Sí, 2. B, 2A, Menos Entonces el segundo quedaría 4b más, quedaría 4, 8, 8 por 16, eso, menos, 16 a 2B 4. listo. Fíjense que este también es un factor común. Entonces, ¿por qué es un factor común? Porque todos los términos, entonces así como pudieron ustedes observar, los coeficientes Se pueden también dividir siguen también. eso. Entonces, todos los coeficientes se pueden dividir entre 2. Todos los coeficientes son pares y los podemos dividir entre 2. ¿Listo? Entonces, fíjense que tanto el azul como el verde también son factores comunes. ¿Sí? ¿Podemos sacar otro factor común? Sí, yo creo. Porque también sigue pares, ¿no? Pues Una los división números más alta, ¿cierto? más exactos. Entonces, fíjense que el 4, el 8, el 16 y el 12 son múltiplos ¿de quién? De 2. Pero no tanto de 2. Una más arribita de eso. De 4. De 4, ¿cierto? Entonces, 4 a la 2, B a la 2. ¿Cierto? Entonces vean 4, 8, 12, 16. Bueno, 4, 8, 16, 12. Entonces el primer término, ¿cómo quedaría? Si sacamos factor común 4. Entonces, ¿cómo quedaría el primer término? Entonces, simplemente En nombre solamente A3, B2. eso, muy bien. El segundo término, ¿cómo quedaría? B. B. 2B. O sea, No lo estamos vamos a hacer factorizando el verde, sino el negro. sin número. Ok. Eso yo lo iba a decir. Más, Y 4. 4A, sería 4. 4A, menos,
A la 2, B a la 4. 3. Eso. Y esta sería la respuesta. Entonces, fíjense ahí, todos los tres, tanto el azul como el verde, como ese naranja, son factores comunes. O sea, todo está bien hecho. Pero entre los tres, ¿cuál es mejor factor común? El 4. Sería, El ¿no? último, ¿sí? Sería el último. O sea, todos tres están bien hechos, ¿sí? Todos están factores comunes y si los revisamos, o sea, si hacemos la comprobación nos va a dar el término negro. Pero ¿quién es el mejor factor común? El naranja. Ah, ok. O sea, pero como así como hicimos, o sea, al comienzo, cuando vemos que es ejemplo que sean para que se vean que se pueda dividir, cogemos también pues el número que sea pues el menor para poder dividir. Eso, entonces ahí revisamos tanto los coeficientes como los exponentes. Entonces hay que revisar ahí. Entonces, por eso siempre les digo que en el álgebra lo más importante pues es la observación. Pero bueno, entonces ya practicamos con este. Vamos a hacer aquí nuestro último ejercicio. Darnos Pero, cuenta pero, de que... pero no borren, no vaya a borrar. No, no, no. Ya sacamos el álgebra. Listo, ya. Bueno, ya ponemos aquí uno del álgebra. Doce n a la 2 n más 24 n a la 3 n a la 2 menos 36 n a la 4 n a la 3 más 48. Listo, a ver, revisen ese, por favor. Bueno. Entonces, en principio, ¿quién es factor común? ¿Quién es el factor común ahí? MN. M. M cuadrado, N solita. N cuadrado. Ah, bueno, entonces M cuadrado. M a la 2, N a la 2. Cuadrado. M cuadrado. N. ¿Algo más? Sí. El 12, Si en los números hay un factor, Factor de ¿cómo? 6. el 6 El 12, o pues el sí. 6. ¿El 6 o el 12? De 6. Pues yo dejo el 12 porque de una vez Yo utilicé el 12, profe, el más alto. pues el más bajo de los que están ahí. Bien, el que lo hizo con 6, no hay problema, ¿cierto? Porque todos le va a dar. ¿Sí? Entonces, Listo. es una respuesta, ¿listo? Pero entonces, en este caso, el factor común o el mejor factor común sería 12. ¿Sí? 12. Porque 12 divide mejor todos los términos. El que lo hizo con 6 no hay problema, ¿listo? No hay problema porque también va a ser un factor común. Pero el mejor factor común sería con 12. Entonces, en este caso, como tenemos que el factor común es 12m cuadrado n, que es igualito al primer término de la expresión, entonces simplemente le ponemos un 1. Si yo eliminé Sí, pero es un 1, ojo, porque hay que poner el 1 que para que el el 12 1, por sí. 1 de 12. ¿Listo? Recuerden que hay Sí, pero ya lo otro sí queda cancelado. más, entonces 2mn, ¿cierto? Menos, pues
3, m a la 2, n a la 2, más 4, M3, m3, n3. N3. Listo. Listo. Bien. Entonces, fíjense ahí la situación. Bien, ¿qué otra característica podemos ver acá? Entonces, en principio, el factor común, entonces aquí para cerrar factor común, entonces el factor común funciona para desde 2, o sea, mínimo 2 términos. Entonces el factor común lo aplicamos mínimo para 2 términos y el máximo el que sea. O sea, no tiene un máximo de términos. Entonces, como ven, aquí trabajamos 4, allá trabajamos 5, ¿sí? Entonces, no Máximo importa. 3 punticos, profesor, hay 3 punticos. No, lo digo es porque ahorita siguen los otros casos de factorización y ellos sí tienen como sus términos propios. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de trinomio, entonces solo pueden ser 3 términos, ¿sí? Cuando hablamos de diferencia, entonces son 2 términos. ¿Listo? Entonces, el factor común, entonces, se aplica. Entonces, el factor común se aplica desde mínimo 2 términos hasta pues, los que uno pues, puede encontrar. ¿Sí? En este caso, pues, aquí utilizamos muchos términos, pero particularmente pues, no se encuentran tantos, a veces 2 o 3, pero mínimo 2 términos. ¿Listo? Como ven, podemos sacar factor común tanto de los coeficientes como de la parte literal. Entonces, por eso en este ejercicio hicimos las dos cosas. ¿Qué más podemos decir? Uno puede acomodar los factores comunes a lo que uno necesite. Muchas veces, si nosotros necesitamos factorizar un 2, pues colocamos ahí un 2, ¿sí? O sea, dependiendo de la situación. Si estamos factorizando un 4, pues utilizamos un 4, por así decirlo, ¿sí? Entonces, por eso de un solo ejercicio uno puede sacar varios factores comunes para poder resolver el ejercicio, a veces a nuestra conveniencia. Entonces uno tiene como control frente a eso. ¿Qué más? El factor común pues es una división rápida. Entonces es una división rápida. Esta es una división rápida. Bien. Entonces vamos a ir al caso número 3. Listo. Caso 3. Este se llama trinomio cuadrado perfecto. Listo. Se llama trinomio cuadrado perfecto. Bueno, sus siglas que las vamos a usar. Bueno, antes de abarcar el trinomio cuadrado perfecto, pues entonces vamos a hacer aquí un paréntesis para ver cómo nosotros sacamos raíces, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos la raíz cuadrada de 4, entonces un número multiplicado por sí mismo que me dé 4. ¿Un número qué? Un número multiplicado por sí Dos. mismo que me dé 4. Listo. Entonces, 2. 2. Eso. ¿Por qué? 2 por 2, 4. 4. Listo. Raíz cuadrada de 9. 3. Listo. 3. Raíz cuadrada de 16. 4. Listo. Raíz cuadrada de 25. 7. Ah, me agregué 5. Raíz cuadrada de 36. 6. 6. Raíz Listo. cuadrada de 42. De 49. 40. De 7. Listo, hagamos aquí, terminémoslas. Entonces, raíz cuadrada de 64. 8. 8. 81. Raíz cuadrada de 81 sería 9. 9. Raíz cuadrada de 100. 10. 10. Listo. De 121. 11. De 144. 12. 12. Listo. Bien. Ahí tenemos la tablita. ¿Listo? Entonces, fíjense que es un número multiplicado por sí mismo que me dé lo que tenemos dentro de la raíz. Entonces, 8 por 8, 64. 3 por 3 da 9. 4 por 4, 16. ¿Listo? No es dividir entre 2.
sino hallar un número que multiplicado por sí mismo. Dos veces. De nuevo, Ahora vamos a verlo desde el punto de vista del álgebra. Entonces, si tenemos, por ejemplo, raíz cuadrada de a la 4. ¿Listo? Entonces, la raíz cuadrada de a la 4 sería a la 2. ¿Listo? ¿Por qué? Porque a la 2, entonces coloquemos aquí, porque a la 2 por a la 2 me va a dar a la, uy, me va a dar a la 4. ¿Listo? Entonces recuerden que en la multiplicación, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. ¿Listo? Recuerden que en la multiplicación los exponentes se suman. Entonces, si tenemos raíz de a la 4, la raíz sería a la 2. Si tenemos la raíz de b a la 6, entonces me daría b a la 3. ¿Listo? ¿Qué pasará con los fíjense en los exponentes, lo que está dentro de la raíz al resultado que estamos poniendo? ¿Qué les pasa a los exponentes? O sea, se están sumando. Se están dividiendo la mitad. ¿Listo? Vean, a la 4 el resultado es a la 2. Ah, Si es para, b a la para 6, cuando sea. entonces b a la 3. Si tenemos Sí, para c a cuando, la 10, entonces quedaría c a la 5. para cuando se sumen, nos den lo mismo. Pues. Eso. ¿Listo? Entonces fíjense que cuando nosotros vamos a sacar la raíz, de una expresión algebraica, dividimos a la mitad los exponentes. Ojo, recuerden que esto es una raíz cuadrada, ¿cierto? No ponemos el 2, pero sabemos que hay un 2 ahí. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Que si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada, coloquemos ahí de x a la 5, ¿cómo quedaría? ¿Se puede o no se puede sacar esa raíz? Queda con una expresión, con una fracción. Sí, pero en este caso, pues no la podemos hacer. O sea, no la Mm. podemos expresar. O sea, no se usa, mejor dicho. ¿Listo? Si dentro de la raíz hay una variable que tiene un exponente impar, entonces no la podemos utilizar. ¿Sí? Si tenemos una expresión algebraica dentro de la raíz que sea, Que nos vaya, que sea necesitemos impar, decimales. No. entonces no la podemos usar. ¿Listo? O sea, tiene que ser netamente pares. Si ves que todos los exponentes son pares, 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 pares. ¿Listo? Entonces ahora, si tenemos, por ejemplo, 4a a la 4, entonces ¿cuánto daría esta expresión? Porque 2 por 2, 4 sería entonces 2 2 al cuadrado. al Eso, cuadrado. muy bien. Eso. ¿Sí ven? Ahora más fácil, ¿sí ven? Entonces si nos tenemos aquí 81, b a la 6. 9 b a la 3. Sí. 100c a la 10. 10 c a la 5. Eso, ¿sí ven? Entonces simplemente ya es combinar las dos formas y listo, salió. Así es como nosotros sacamos raíces cuadradas en el álgebra, ¿listo? Así es como nosotros sacamos raíces cuadradas en el álgebra. Ok. Si fuera una raíz cúbica, pues entonces dividimos entre 3 y demás. Profe, Señora. ¿y aquí solamente sería con un solo término o puede No, no, no. Primero estamos aprendiendo cómo sacar raíces, ya vamos a hacer el trinomio, ¿listo? el procedimiento? Ah, ok. ¿Listo? Sí. Es para poder sacar raíces, para poder avanzar, o sea, para ir a hablar y que no tengan ustedes pierde. Ah, ok, listo. Porque de aquí en adelante vamos a sacar raíces.
Bueno, ¿listo? Vamos a hacer entonces trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a hacer trinomios cuadrados perfectos. Listo, entonces dícese que si tenemos, por ejemplo, a cuadrado, fíjense bien acá, a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Entonces, fíjense muy bien que el primero, entonces que tanto el primero, en este primero y este tercer término están elevados al cuadrado. ¿Listo? Entonces, trinomio significa 3, recuerden. Entonces, trinomio significa 3, pero para que sea un trinomio cuadrado perfecto, o para tener indicios de que es un trinomio cuadrado perfecto, el primer término y el tercer término deben estar al cuadrado. Si los dos términos están al cuadrado, entonces vamos a hacer lo siguiente. Abrimos dos paréntesis. Listo, dos paréntesis. Entonces, la raíz del primero. Vamos a sacar raíz de a cuadrado. Entonces, raíz de a cuadrado sería a. Entonces, a un lado, a al otro. ¿Sí ven? Entonces, fíjense ahí. Entonces, la raíz del primero. Entonces, aquí la raíz del primero. El primer signo, más. ¿Listo? El primer signo, más. El segundo signo, entonces multiplicamos más por más, más. Y luego va la raíz del tercero. Entonces, aquí sería b. Por eso es importante que tanto el primero como el tercer término sean elevados al cuadrado, porque necesitamos obligatoriamente sacar las raíces. Entonces, va la raíz del primero, ¿listo? La raíz del primero, a, el primer signo más, el primer signo de aquí, vean aquí el primer signo. El segundo signo, entonces sale de más por más, más, y luego la raíz del tercer término. Listo. ¿Qué pasa? ¿Este paréntesis es igual a este? Si son Sí, profe. igualitos, Sí. Sí, señor. como son igualitos, entonces la respuesta es a más b al cuadrado. ¿Listo? A más b al cuadrado. ¿Listo? Esta sería la respuesta. ¿Listo? Ahí ya quedó factorizado ese trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué pasa? Que vamos a comprobar si efectivamente es un trinomio cuadrado perfecto. Vamos a comprobarlo si efectivamente es un trinomio cuadrado perfecto. Porque particularmente podemos encontrar trinomios de esta característica, pero el término de la mitad es la que nos dice si es un trinomio cuadrado perfecto o no. Entonces, ¿de dónde sale ese tercer término? Entonces, ¿se acuerdan de la formulita de hace 8 días? La que dice 2 veces el primero por el segundo. La formulita de hace 8 días. Donde dice 2 veces el primero por el segundo. Listo. Si usted al comprobar o al aplicar esa formulita, decimos 2 veces, ¿cierto? 2 veces el primero por el segundo. Si este término, ¿sí? Si al aplicar 2 veces el primero por el segundo, nos da el tercer término el segundo término del trinomio cuadrado perfecto, entonces este sí es trinomio cuadrado perfecto. Esa es la forma de comprobarlo, ¿sí? No todos los trinomios, o bueno, no todos los términos que se encuentren de esta manera son trinomios cuadrados perfectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo comprobamos? Entonces, con la formulita decimos 2 veces el primero por el segundo. Si al hacer 2 veces el primero por el segundo nos da el segundo término que tenemos aquí, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. Listo, vamos a hacer otro para comprender ahí mejor. Álgebra.
Bueno, vamos a hacer a ver. Vamos a hacer aquí 36 más 12m cuadrado más 4 más m a la 4. Listo. Entonces tenemos ahí ese término. Entonces vamos a factorizarlo por factor común, por trinomio cuadrado perfecto. Entonces abrimos un paréntesis, otro paréntesis. ¿Qué hacemos primero? Entonces la raíz del primero, entonces raíz de 36, 6. Entonces 6 a un lado, 6 al otro. ¿Listo? Entonces raíz de 36, 6. Entonces 6 a un lado, 6 al otro. El primer signo más, el segundo signo, entonces sería más por menos, más por más más. Uy, estaba pensando en otra cosa. Entonces más por más más. Y la raíz del tercero, entonces la raíz de m a la 4 sería m a la 2. ¿Listo? Entonces m a la 2. ¿Listo? Entonces, la raíz del primero, 6, 6 a un lado, 6 al otro. El primer signo más, el segundo signo sería más por más, y luego la raíz del tercero que sería m cuadrado y m cuadrado. Como el primer paréntesis es igual al segundo, es igualito, entonces lo podemos escribir como 6 más m al cuadrado y todo esto elevado al cuadrado. Esta sería la respuesta. ¿Sí? O bueno, cualquiera de las dos sería la respuesta. Vamos a comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a comprobar si es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces vamos a aplicar la formulita. Entonces 2 veces el primero. ¿Quién es el primero? 6. 2 veces el primero por el segundo. Entonces sería 2 por 6, 12. M a la 2. Si al hacer la formulita y al encontrar el resultado da el mismo término del centro, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Recuerden, ¿de dónde sale este verde? Entonces 2 veces el primero por el segundo. Entonces 2 veces el primero por el segundo. Entonces 2 por 6, 12, m cuadrado. Como ese 12m cuadrado es el mismo término que tenemos ahí en el enunciado, entonces sí es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sencillo? Muy fácil. Sí, por ahora sí. El caso 3 es muy fácil. Bueno, entonces vamos a hacer aquí, por ejemplo, 16 más 40x al cuadrado más 25x a la 4. Entonces, vamos a hacer por acá 9b cuadrado menos 30 a cuadrado b más 25 a la 4, 4x al cuadrado menos 12xy más 9y cuadrado. Listo, revisen esos tres, por favor, a ver. Bueno, entonces el primero, entonces paréntesis 1, paréntesis 2. Entonces, ¿cómo quedaría ahí los paréntesis? 4 Sí, positivo más 5x cuadrado. y el otro quedaría igual, ¿cierto? Igual. Listo. Y pues
¿Será que sí? ¿Todo el mundo de acuerdo con esta respuesta? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Listo, entonces quedaría 4 más 5x al cuadrado. Listo. ¿Lo comprobamos? ¿Sí lo comprobaron? Sí, señor. Sí, señor. 2 veces el El primero. primero por el segundo. Yo hablando y tenía la 4 vecina en por silencio. 5, 20. 2 por 4, 8. Y 8 por 5, 40. 40 Ujú. X al cuadrado, listo. Entonces, sí cuadrado. es un trinomio cuadrado perfecto, listo, muy bien. Listo, este segundo, a ver, ¿cómo queda? 3b 3B. Sí, menos 5 a la 2. listo. Listo, muy bien. ¿Y es trinomio o no es trinomio? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, es trinomio cuadrado perfecto, listo, muy bien. El último, a ver, 2x 2x menos 3y. menos 3y. Listo. 2x menos 3y. Listo. ¿Es trinomio o no es trinomio? Sí, señor. Listo, también. Bueno, listo. ¿Todos de acuerdo con esas respuestas? Sí. Sí, pero Listo, muy bien. Perfecto, muy bien. Bueno, ¿sí ven? Es rápido, sencillo. Bueno, características de este caso de factorización. Entonces, características de este caso de factorización. Entonces, en principio, siempre se realiza o siempre se hace, bueno, siempre se realiza con 3 términos. Siempre se realiza con 3 términos. O sea, debemos tener mínimo 3 términos. ¿Listo? O sea, si tenemos 2 términos, no aplica trinomio cuadrado perfecto. Si tenemos 4 términos, no aplica trinomio cuadrado perfecto. ¿Qué otra característica? Tanto el primero como el tercer término deben estar al cuadrado. Deben estar al cuadrado. Y el segundo término, entonces el segundo término nos dice si es en realidad un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Entonces, casi que los trinomios, ¿sí? Casi que los trinomios cuadrados perfectos son, pues, muy exclusivos, ¿no? Entonces, tienen que tener esas características, así como vimos que en factor común también tienen unas características. Fíjense que factor común se puede utilizar mínimo 2 hasta una extensión muy grande, el trinomio cuadrado perfecto únicamente, exclusivamente para 3 términos. Entonces ahora el que vamos a ver, que es diferencia de cuadrados. Diferencia de cuadrados. Listo. Entonces, en principio, diferencia de cuadrados solo aplica a 2 términos. O sea, solo vamos a tener 2 términos en el ejercicio. Segundo, los términos deben estar al cuadrado. Los términos deben estar elevados al cuadrado. Bueno, al cuadrado. Y la tercera característica es que debe tener un signo menos, o sea, se deben estar restando. Entonces los dos términos
Los dos términos se restan. Listo, entonces ahí tenemos la situación. Esas son las tres características de diferencias de cuadrados. Listo, entonces esas son las características de diferencia de cuadrados. Vamos a hacer una diferencia de cuadrados. Van a darse cuenta de que es muy sencilla. Entonces, por ejemplo, a cuadrado menos b cuadrado. ¿Listo? Entonces, fíjense que este ejercicio, muy simplón, encierra todas las características que estamos viendo. Son solo dos términos. Ambos términos están al cuadrado y se están restando. Cuando tenemos esta característica, entonces, lo mismo, abrimos dos paréntesis. Dos paréntesis. Entonces va el primer término, la raíz del primer término, entonces a un lado, al otro. Listo. Entonces, el primer signo será menos, ¿sí? El primer signo menos, el segundo signo más. Siempre vamos a colocar esa relación entre los signos. Entonces, el primer signo va a ser menos, el segundo signo va a ser más. Y la raíz del segundo, entonces, b. Listo, la raíz del segundo. Entonces, fíjense ahí, la raíz del primero, listo, entonces la raíz de a, entonces a un lado, a al otro. El primer signo va a ser menos, el segundo signo va a ser más. Siempre vamos a mantener esa relación entre los signos. Y la raíz del segundo. Como el primer término, como el primer paréntesis no es igual al segundo, entonces esa sería la respuesta. ¿Listo? Entonces, como el primer paréntesis no es igual al segundo, entonces esa sería la respuesta. Bueno, vamos a ver aquí otros ejercicios. Como pueden observar, pues es más de diferencia de cuadrados. Perfecto. Listo. Entonces, por aquí vamos a sacar un par de ejercicios. Vamos a colocar, por ejemplo, 9 menos b al cuadrado. Vamos a hacer por acá 16 menos n al cuadrado. Y por acá 4 a cuadrado menos 9. Y por acá 4x al cuadrado menos 81y a la 4. Listo, bien, revisemos. Entonces vamos a hacer aquí los dos primeros. Entonces, 9 menos b cuadrado. ¿Cumple? Sí, son dos términos, están elevados al cuadrado y se están restando. Entonces, paréntesis a un lado, paréntesis al otro. Entonces, la raíz del primero sería 3. 3 a un lado, 3 al otro. El primer signo menos, el segundo signo más, y la raíz del segundo que sería b. Como el primer paréntesis no es igual al segundo, entonces esta sería la respuesta. ¿Listo? Esta sería la respuesta. Miremos este segundo. Entonces, como ven, este caso pues es muy sencillo, más que todo de observación. La raíz del primero, entonces 4, entonces 4 a un lado, 4 al otro, primer signo menos, segundo signo más, raíz del segundo, o sea, n y n. Como el primer paréntesis no es igual al segundo, entonces simplemente es la respuesta. Listo, solucionen los otros dos. La respuesta. Entonces recuerden que la factorización es una división rápida, es una división ahí sencilla, que si aplicamos la multiplicación, pues entonces la operación contraria encontramos el enunciado o la respuesta, la comprobación. ¿Alguna duda frente a estos ejercicios? No, señor. ¿Quién más está por allí? Está por acá. Pues sí, hay más poquitos. Bueno.
Les cogió el sueño, profe. A mí me pasó. Yo mientras Dije, no, vea. ¿cómo así? Ya me escribió Lady, oiga, no va a entrar a la clase. Y yo, ay, la clase. Bueno, si es que estamos allá. A veces la noción de tiempo se pierde, eso sí. Estaba ahí mientras calentando un cafecito y eso, entonces ahí se pasó el tiempito. Pero bueno, bien. Bueno, vamos a ver aquí el último, para no llenarlos de tanta información, porque como ven, ya vimos factor común, trinomio cuadrado perfecto, diferencia de cuadrados. Vamos a ver uno muy sencillo, que es el trinomio de la forma ax al cuadrado. Trinomio de la forma, listo, ojo, entonces esto significa que es un trinomio, son tres términos, pero cuando nos dicen que es de la forma es porque hay que seguir una estructura especial. Entonces dice x al cuadrado más bx más c. ¿Listo? Fíjense muy bien que primero arranca una x al cuadrado, luego una x a la 1 y luego una x a la 0. Bueno, no ponemos x, pero x a la 2, x a la 1. ¿Listo? Eso es lo primero que hay que revisar frente a estos ejercicios. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Porque se tiende a confundir con un trinomio cuadrado perfecto. Entonces veamos aquí el primer ejercicio. Entonces tenemos aquí x a la 2 más 7x más 10. Entonces, fíjense que en principio el ejercicio cumple con la estructura que dice el caso. Ah, bueno, vamos en el caso 6, ¿no? Caso 6. Listo. Entonces, fíjense que en principio el ejercicio cumple con la estructura del caso. Bueno, el trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c. Fíjense que aunque el primer término esté al cuadrado, el tercero no lo está. Entonces, como el tercero no lo está, no es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Listo? Entonces, ahí no tenemos pierde. ¿Cómo se factoriza esto? Entonces, vamos a abrir dos paréntesis. Entonces, dos paréntesis grandotes. Entonces, raíz del primero, la raíz del primero, o sea, la raíz de x al cuadrado sería x, entonces x a un lado, x al otro. El primer signo sería más, entonces el primer signo sería más. El segundo signo, entonces más por más. Listo, y aquí es donde viene la cosa, entonces voy a cambiar de color. Entonces, observen este número. Dos números que multiplicados me den 10. Dos números que multiplicados me den 10, pero sumados me den 7. 2 por 5. Entonces, eso. Entonces, 2 por 5. Entonces me daría 10. Y si sumamos 2 más 5 me daría 7. ¿Listo? Ojo. Entonces, siempre vamos a poner el número más grande de primeras. ¿Listo? Siempre vamos a poner el número más grande de primeras. ¿Listo? Por si hay signos de por medio, entonces el más grande lo vamos a poner de primeras. Y listo, esa sería la respuesta. Fácil. Sí, fácil, esto es muy fácil. Lo que pasa es que son muchos y entonces por eso a veces es que perturba ahí la cosa. X al cuadrado más 3x menos 10. Bueno, entonces a ver, entonces paréntesis a un lado, paréntesis al otro. Entonces x a un lado, x al otro, el primer signo más y más por menos menos. Entonces aquí tenemos signos cruzados. Entonces, dos números que multiplicados me den 10, pero restados, ¿cierto? Que restados me den 3. Otra vez 5 Los por 2, mismos, 2 por 10. 5. Eso, 5 sí. menos 2, 10. De 5 por 2 me daría 10, pero 5 menos 2 me daría 3. Eso, muy bien. Entonces, el número más grande va de primeras. Listo. Y eso sería la respuesta.
¿Listo? Esa sería la respuesta. Bueno, miramos aquí a ver. Bueno, entonces aquí, por ejemplo, este x al cuadrado más 10x más 21. Entonces lo mismo, paréntesis a un lado, paréntesis al otro, x a un lado, x al otro, el primer signo más, el segundo signo más por más, y dos números que multiplicados me den 21, pero sumados me den 10. 7 por 3, 21 y 7 más 7. 3, 10. Eso, 7 por 3, 21, y 7 más 3, 10. Listo, entonces el más grande de primeras quedaría aquí el 7 y por acá el 3. Y listo, esa sería la respuesta del ejercicio. Bueno, aquí a ver, venga, les ponemos estos x al cuadrado menos 5x menos 36. Tenemos aquí otro. A cuadrado menos 2a menos 35. Y coloquémoslo aquí otro. X al cuadrado más 14x más 13. Listo. Revisemos ese un momentico, ya regreso.
¿Listo? ¿Sencillo? Sí, profe. Bueno, entonces, ¿el primero cuánto daría? X menos 9, X menos 9, X más 4. X más 4. Listo, 9 por 4, 36 y 9 menos 4, 5. Listo, muy bien. Quedó bien. El segundo, A menos 7, A menos 7, A más 5. menos por más menos, 7 por 5, 35. Y menos 7 más 5 menos 2. Sí, muy bien. Muy bien. Y el último, a ver, X más 13, X más 13 X más 1. y X más 1. Más por más, 13 por una 13. Ah, sí, listo. Perfecto, listo, muy bien, ¿sí ven? Sencillo. Con estos más preparados que un yogur para ese parcial. Listo. Recuerden que en el tallercito, ustedes sí descargaron el tallercito que les dejé en uno de los foros. En uno de los foros de las clases grabadas les dejé un tallercito que es como un taller de repaso. Ahí Sí, hay, señor. ahí hay varios, ahí está por casos de factorización para que practiquen. Entonces ahí hacer uno o dos de cada uno para Cuando que no se tengan les tiempo. olvide ahí. De esos que están ahí va a ser el tema del parcial, profe. Sí, entonces, como les mostré al inicio de la clase, hay ejercicios, hay puntos del parcial donde se habla de factorización. Listo, entonces ahí está la de factorización. Entonces se va a preguntar sobre operaciones entre polinomios, productos notables y casos de factorización. Entonces, por eso estamos abarcando aquí este tema. Ya dentro ¿Cuántas de 8 preguntas, días, señor, cuántas preguntas aproximadamente? por ahí unas 20 preguntas. Uy. Ah, bueno. Ok. Entonces, ojo ¿Cuántas ahí, oportunidades de hacerlo? ¿Una Una, sola? una sola. una sola. Entonces, ojo, el parcial se abre, o bueno, la oportunidad de presentar el parcial se abre desde el lunes 27 y se cierra el domingo 3 de mayo. Entonces tienen pues toda la semana para hacerlo, ¿sí? Tienen toda la semana para hacerlo, usted dedica ahí su tiempo, su horita, lo hace, se concentra en él, lo termina y lo hace. Entonces, para que no tenga percances. Entre 8 días, pues entonces, teniendo en cuenta de que es como el día del parcial, entonces, si tenemos alguna duda, alguna cosa, alguna novedad, pues nos vemos. Si no, pues no. Ahí tenemos para que podamos dormir hasta tarde, un sábado. Sí, o si no hubo tiempo durante la semana para hacer parcial, se aprovecha la hora de la clase y se hace. Digamos que esa es digamos como, esa es la La planeación, ¿no? idea. Sin embargo, La sí, idea. claro. Sin embargo, pues entonces el parcial está abierto desde el 27 al 3 para que, por si alguna cosa, alguna Profe, novedad, uno no sabe, se vaya la luz, se le vaya el internet. ok. ¿Y qué le iba a preguntar? Se me olvidó. Señora, Ah, las notas, las notas. Las notas serían entonces, como ahí salen ya, solamente nosotros mismos la podemos hacer, ¿es cierto? Porque dice que parcial vale 50%. El quiz creo que 20 y los talleres 30. sí, señora. Mm, Entonces, en el libro de calificaciones, déjame ver. Ustedes les debe aparecer un link que se llama libro de calificaciones o calificaciones, ¿no? en la de pro.
saber. Sí, sí, sí. Creo que parece que sí. Sí, es que yo no, como no soy el administrador de este grupo, entonces no me deja ver eso. Pero sí, ahí les debe aparecer donde dice calificaciones y ahí ya les aparece todo el récord de calificaciones de todos los talleres que ya han hecho, de todos los tallercitos que ya han hecho. Entonces ahí les aparece todo. Porque ya cuando acabemos aquí el parcial y todo, o sea, para allá a partir del 4 de mayo, entonces descargamos ese archivo y aquí lo cuadramos en el FT, y lo subimos ahí al CSCO. Sencillo, Ah, rápido. ok, ok. Sí, pero ahí ustedes mismos pueden ver sus notas, ¿no? Sí pueden ver sus notas. Yo entré ahorita Pues, y vi notas de 2.5, de 1.5. uy. Ahí sí ya se están. No, diga 4, 5, 5. Listo, bien. Igual Bueno, nosotros también llevamos la cuenta de que nos vamos sacando, entonces. sí, claro, sí, claro. Por eso mismo, por eso les digo que ahí en cada taller les da mostrando la nota. Sin embargo, pues es que en esta, como te digo, no soy el administrador de este curso, entonces no puedo ver las calificaciones de ustedes. O sea, el libro general, hay una cosa que se llama el libro de calificaciones, donde se ve todas las calificaciones del curso. Entonces, uno puede ver ahí el récord de todas las materias, de todos los talleres, el taller 1, el 2, el 3, cómo le fue a cada persona y qué es lo que le hace falta. Entonces le hace falta el quiz y les hace falta pues el parcial. Sí, señor. Listo, bien. Bien, pues no sé si revisarles esto. ¿No? Yo creo que con esto, para que no se vayan tan cargados de información, igual en el tercer corte retomamos esta parte de factorización. Entonces, eso era lo más importante que se quería ver, es la clase de hoy. Listo, bro. Sí, igual ya ahorita también tenemos la otra clase, entonces ahí tenemos de tiempo el tinto. Ah, bueno, listo. Listo, bien. Listo, vale. Entonces, bien, muchachos, entonces pues ahí para que descansen, tomen ahí un cafecito más, Hombre. se desperecen un poquito. Entonces, bien, cualquier cosa, pues con mucho gusto por medio de la plataforma, por medio del correo, el grupo, ahí cualquier cosa, pues estamos ahí al pendiente, ya saben, pues así situaciones como la que le pasó ahí al compañero que se cayó el internet, pues ahí pudimos solucionarlo. Entonces, cualquier cosa podemos, eh, pues, trabajar ahí, pero con tiempito, ¿no? O sea, no el domingo a las 10 de la noche, donde ya se va a cerrar el parcial. Entonces, con tiempito podemos solucionar las cosas. Entonces, pues, muchachos, muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su asistencia. Espero que se encuentren muy Gracias. bien. Entonces, desearles un bonito fin de semana. Entonces, revisen la plataforma, el quiz, recuerden que hay un quiz pendiente, recuerden que, pues, que el parcial se abre la otra semana. Entonces, ahí estamos trabajando. Listo, profe, Entonces, gracias. que Profe, estén gracias. listo, que estén muy Profe, bien. Gracias. felicitaciones por su elección, por ahí vi su foto. Ah, sí, por ahí. Sí, me pusieron en esas. Ay, pero bueno. Y todos nuestros profesores ganaron. ¿A dónde? Yo no vi Clase nada. con nosotros son los elegidos. Así ustedes eligen, pues obviamente su representante. Hay a veces los representantes alcanzan a hacer cositas, entonces sí es bueno que participen, revisen ahí las propuestas y pues voten. Eso sí es importante que voten. Ah, bueno, profe. Listo, participen en eso que pues a veces por votos o algo así. Pero sí, los muchachos han alcanzado a hacer cositas, como por ejemplo toda la parte de lúdica de ping-pong y esas cosas que colocan ahí los días viernes, es por parte eso fue una propuesta de un representante de ustedes. Eh, pues ahorita lo que se va a proponer de cursos intersemestrales, eso también fue parte del representante de los estudiantes, ¿sí? Porque pues hay estudiantes que quieren, eh, digamos, ver matemáticas a mitad de semestre, ¿sí? En vacaciones. Entonces ven, por ejemplo, ustedes que ya vieron matemáticas o que ya van a terminar matemáticas, pueden ver cálculo y dentro del semestre pues no ven ninguna matemática, entonces se despreocupan ahí porque solo es una sola materia durante las vacaciones y
y pues es más cortica, pues es más sencilla, pues es de manera intensiva, pero pues ahí. Entonces creo que les van a sacar una propuesta de intersemestrales, también van a ver inglés y ese tipo de cosas. Entonces, esos son los intersemestrales que particularmente se ponen ahí. De resto, pues esperar, prácticamente ya vamos, pues el tercer corte, terminamos la universidad de esta manera. Entonces, pues estaremos ahí trabajando duro para que pues, las situaciones pues se mejoren. Vamos a ver, pues como han visto las noticias, pues hay varios sectores de la economía pues que quieren activarse de nuevo. Ustedes saben que si se abre un sector de la economía, pues se empiezan a abrir todos los demás. Entonces, por acá también están mirando a ver si vuelven los muchachos de la escuela pública, pues que si vuelven a sus colegios. Entonces, pues también, entonces, dependiendo de las cosas que diga Ministerio, que diga Secretaría de Educación, pues ahí vamos mirando. Por ahora, pues terminemos aquí ya esto. Ya solo queda un pasito. Ya después de esto solo quedan 5 semanas y se acaba esto. Un mesecito. Entonces, bien muchachos, entonces les deseo un bonito fin de semana. Que estén muy bien. Un abrazo para todos. Hasta luego y chao. Listo, profe, gracias. Nos vemos. Gracias, profe.